Muy buenas tardes con todos. Siendo las 4:10 del 10 de marzo del presente año, damos inicio a la audiencia de control de posición y juicio oral en el expediente 62/2022-64. No hay requerimiento de juicio fijado en formulado por la persona de la señora fiscal. Gracias, señora magistrada. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, María Eugenia Villarreal Mejía, fiscal adjunta provincial del primer despacho corporativo de la Fiscalía Penal de Luri. Su acreditación, doctor. Muy buenas tardes, señora magistrada. Muy buenas tardes a todos los presentes. Abogado Juan El Mundo Alvíteres Caso, con registro K70687, defensa técnica del ciudadano Héctor Gutiérrez Callampe, con los demás datos ya consignados en la audiencia anterior. Gracias, su señoría. Muchas gracias, doctor. Al su patrocinado, por nombre completo, número de DNI. Héctor Gutiérrez Callampe. Realizar las observaciones formales correspondientes al requerimiento acusatorio en contra de mi patrocinado. La primera observación, señora magistrada, para ser preciso, es que este proceso ya de incoacción ya había sido también en otro despacho judicial, con respecto al periodo de vengado de agosto de 2016 hasta marzo de 2018, con respecto a los 10.514.21 soles. Este proceso ya había sido llevado ante el quinto juzgado de investigación preparatoria de San Juan de Miraflores, como usted lo podrá observar, que se encuentra folios 94. Se emite el auto de improcedencia. ¿Por qué se emite el auto de improcedencia, señora magistrada? Se emite el auto de improcedencia porque en la resolución número 9, que corresponde en este caso al plazo para el requerimiento previo a la remisión de copias certificadas, en ese sentido, solamente se consigna de forma genérica dentro del término de ley. Es decir, en ese momento la magistrada señala que en este caso se declara improcedente y se subsana en ese extremo. Por consiguiente, se devuelve los actuados al Ministerio Público para subsanación, pero como usted comprenderá que es una resolución que no puede ser subsanada por el órgano, en este caso de la Fiscalía, tiene que ser subsanado por quien lo emitió, en este caso el segundo juzgado de paz letrado del Lurín. Para este estadio, señora magistrada, el segundo juzgado de paz letrado emite la resolución número 14, de fecha 25 de julio del 2022, a fojas 210. Como usted lo podrá visualizar, señora magistrada, y permítame leer los fundamentos tercero y cuarto. Dice, en el tercero, se advierte que la resolución número 10, no 9, 10, de autos se ha consignado erróneamente el término de ley, teniendo presente, conforme a lo prescribe el artículo 568 del Código Procesal Civil, corresponde a los 3 días después de notificado, quedando lo demás conforme en lo expuesto en dicha resolución. Cuarto, por lo anteriormente expuesto, se resuelve corregir la resolución número 10, no la 9, de forma señalada precedentemente. Es decir, señora magistrada, si nosotros nos remitimos en este caso a la resolución 10, que es en este caso que obra folio 193, se trataría en este caso de la resolución que obra, que es la remisión de copias certificadas al Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, señora magistrada, para nosotros nos parece un defecto formal, porque también se le estaría vulnerando su derecho de defensa de mi patrocinado, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que en su debida oportunidad, si se no hubiese hecho la corrección respectiva por el órgano correspondiente, en este caso por el segundo juzgado, podríamos haber absuelto, haber apelado, como señala el artículo 407 del Código Procesal Civil. Como usted también se podrá observar, señora magistrada, a folio 18 se me notifica, a la defensa se le notifica la resolución 14. Es por ello que cuando yo abrí el archivo, el PDF de la resolución, me percaté que solamente era la resolución 10, que en este caso es correspondiente a la remisión de copias certificadas al Ministerio Público. En ese sentido, señora magistrada, es un error formal, en este caso lo tendría que subsanar, en este caso el mismo órgano jurisdiccional que lo emitió, es decir, el segundo juzgado de paz letrado. Esa sería la primera observación formal. Más aún, señora magistrada, que también está, mi cuestión previa también está prácticamente bajo ese mismo argumento, ¿no? Porque estamos hablando de un requisito de procedibilidad, como ya lo ha señalado la doctrina, con respecto a que se debe establecer dentro del requerimiento del plazo, no debe ser genérico, debe haber el plazo, en este caso, de los 3 días. En ese sentido, señora magistrada,
no se ha podido subsanar correctamente con respecto a dicha resolución. Es más, es por eso que el juzgado anterior, el quinto juzgado de investigación preparatoria de San Juan, hace la devolución por tener estos errores por parte del paz letrado anteriormente señalado. Esa es la primera observación, señora magistrada, que en este caso le hacemos llegar a su despacho. Con respecto al segundo observación formal, en el requerimiento acusatorio también se nos señala, mi patrocinado, con respecto a lo que es la individualización y la cuantía de la pena dentro del tercio intermedio. Para nosotros, en este caso, no se condice a la realidad, toda vez que en el escrito de acusación señala que el imputado presenta antecedentes penales conforme se advierte en el certificado judicial de antecedentes penales obrante a folio 223. Nosotros nos remitimos a folio 223 y señala que efectivamente todo lo contrario, mi patrocinado no registra antecedentes penales. En ese sentido, señora magistrada, consideramos que no es un agravante, es un atenuante a favor de mi patrocinado. Anteriormente también la señorita fiscal, también en la otra audiencia, bueno, que se ha reprogramado, señaló con respecto a que mi patrocinado también había cometido el mismo delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? De la misma naturaleza. Nosotros queremos, y dentro de nuestro escrito de absolución, en este caso, hemos presentado la forma cronológica de cómo se ha llevado el proceso. Si usted puede observar claramente, señora magistrada, en la hoja de consultas se observa dos números de carpeta, la 1251-2020 y la 871-2022, que es la actual, la de este proceso penal. Entonces, si nosotros hacemos un conteo cronológico, hacemos que primero la señora demandó, la señora Jenny Vilches Onofre, hizo la demanda correspondiente a favor de sus menores hijos, hubo la audiencia única donde se aprobó la conciliación de los 800 soles, que mi patrocinado, bueno, sí ha podido cancelar, su consentimiento de sentencia, su resolución número 9, la que en ese momento, ¿no? Señalaba dentro del término de ley, no el plazo específico, la resolución número 10, en este caso es la remisión de copias certificadas al Ministerio Público. Se genera la primera carpeta con 1251-2020, como usted podrá paralelamente advertir dentro de la consulta de fiscales. Es la primera carpeta que se apertura por el mismo devengado, periodo de agosto 2016 hasta marzo 2018, pero como el juez, en este caso el quinto juzgado de investigación preparatoria de San Juan, al ver que la resolución 9 no estaba el plazo correspondiente de los 3 días, en este caso devuelve, en este caso los actuados, declara la improcedencia de la incoacción y hace la devolución a la fiscalía. La fiscalía, obviamente, dentro de sus competencias, como ustedes saben muy bien, su señoría, no puede ser la corrección respectiva, es correspondiente al órgano que corresponde, el segundo juzgado. Cuando el segundo juzgado hace la corrección, la supuesta corrección, porque al final nunca lo corrigió, porque emitió, en vez de poner resolución 9, consignó la resolución 10, que es otro el punto que yo le había oralizado anteriormente, hay un nuevo reingreso de ese mismo devengado, que genera el 871-2022, señora magistrada. Entonces, lo que se ha señalado en la constancia de fiscales es el reingreso, el doble reingreso que ha tenido en este caso mi patrocinado, por el mismo periodo de vengado de agosto de 2016 hasta marzo de 2018 por el monto de 10.514.21 soles. En ese sentido, señora magistrada, nosotros vemos que efectivamente no registrar antecedentes penales y asimismo también, como ya le he oralizado, no es que mi patrocinado haya cometido el mismo delito por la misma naturaleza, no, es el mismo devengado, es la misma carpeta, son dobles carpetas fiscales, pero fue reingresado 2 veces por la observación que ya le he hecho anteriormente. Eso es con respecto al segundo observación, señora magistrada, porque no nos parece que en este caso esté dentro del tercio intermedio, porque correspondería en este caso al tercio inferior, ¿no? Ese sería con respecto a las observaciones formales, su señoría. No sé si sigo con la excepción, me dice, ¿no? No, primero vamos a correrle traslado a la autora respecto de las excepciones, porque me parece que incluso su versión previa más o menos tiene un fundamento similar a una de mis observaciones. Entonces, sí, señora magistrada, así es. Mejor primero por partes, para que la fiscal también pueda tener un poco más claro cuáles son sus solicitudes. A ver, a la fiscal se le corre traslado al principio de las 3 observaciones formales que ha hecho el abogado respecto del requerimiento de acusación que ha presentado la fiscalía. Sí, gracias, señorita magistrada. Con respecto a la primera observación realizada por la defensa técnica del imputado, se advierte, pues, que hace alusión a la resolución
que aprueba la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, esto es la resolución número 9, ¿no? De fecha 3 de octubre del año 2019, ¿no? Donde efectivamente, como también lo ha señalado en su requerimiento de acusación esta fiscalía, se señala pues, se aprueba la pensión alimenticia en el periodo... ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, doctora. Ya, sí. Se aprueba en el periodo señalado en dicha resolución, ¿no? Que va desde agosto del año 2016 hasta marzo del 2018 por el monto total de 10.514,21 soles. Y se señala en la parte final dentro de término de ley, no precisándose un plazo determinado. Motivo por el cual, pues, posteriormente, cuando ya reingresa este caso, ¿no? a la fiscalía con nuevo número de carpeta fiscal, al advertir esa situación de que no se precisó, esta fiscalía remitió un oficio solicitando al juzgado de paz letrado correspondiente que aclare dicha resolución en lo que respecta al término que no se precisó para que pueda cumplir el imputado con el pago de los devengados. En ese sentido, el segundo juzgado de paz letrado de Lurí emitió la resolución número 14, de fecha 25 de julio del año 2022, que corren autos a fojas 210, donde el juzgado corrige el término de ley y señala el plazo de 3 días. Si bien, como lo ha observado el abogado, se entiende que por un error material se ha señalado que la resolución que se corrige es la resolución número 10, cuando en realidad, como se señaló en el oficio de la Fiscalía y en realidad como obra en los actuados, debe ser la resolución número 9, que aprueba la liquidación de pensiones alimenticias devengadas. Se entiende que se hace referencia a esa resolución porque incluso ahí se señala pues que se corrige la resolución que aprueba la liquidación de pensiones alimenticias devengadas y se pone el plazo de 3 días y se resuelve justamente corregir esa resolución, ¿no? Ha habido un error material en cuanto al número, pero no al contenido, a lo que se infiere el plazo señalado que se corrigió, ¿no? Que es el sentido de esa resolución número 14, la cual ha sido debidamente notificada a la parte imputada y a su abogado, conforme también lo ha señalado el mismo abogado en esta audiencia y en su escrito, a través de una constancia de publicación realizada a través de los medios tecnológicos. Eso es a través del correo electrónico y vía aplicativo WhatsApp del imputado, conforme se aprecia de las constancias de publicación que corren en autos a fojas 216 a 219. Entonces, ha tenido conocimiento de esta nueva corrección de esta resolución. Aunado a ello, también se advierte los actuados y se ha puesto como elementos también de convicción del requerimiento de acusación que la resolución número 9, la primigenia, donde se aprobó el periodo de pensiones alimenticias devengadas, también se le notificó, ¿no? En su oportunidad al imputado, tanto a su domicilio real como a su domicilio de ficha RENIEC, conforme se aprecia de los cargos de las cédulas de preaviso y notificación en los dos domicilios y que corren en autos a fojas 49, 50, 50 vuelta y a fojas 51, 52, 52 vuelta, conforme se aprecia de los actuados. En todo caso, esta fiscalía advierte pues que ha habido efectivamente un error material, ¿no? Con respecto al número consignado en la resolución número 14, que debió ser resolución número 9 y no resolución número 10 como ha consignado. En todo caso, esta fiscalía ofrecería como un nuevo medio de prueba en este requerimiento de acusación, la testimonial de la especialista legal que suscribe dicha resolución número 14, donde se advierte pues la corrección. Estamos hablando del especialista Katy Brigitte Alvarado Vázquez, del segundo juzgado de paz letrado de Lurí, a fin de que se le reciba su declaración en su oportunidad y aclare que se trata de la resolución número 9, pero el contenido, es decir, el fondo de lo que ha corregido se trata de la resolución número 9, conforme se consigna en la resolución 14, ¿no? Este es conforme a la primera observación que ha señalado el abogado de la defensa. En cuanto a la segunda observación que menciona en su escrito en relación, tengo entendido, a la pena
a la pena que esta fiscalía ha señalado en su requerimiento de acusación. Tenemos, pues, que de la acusación escrita, esta fiscalía ha considerado, teniendo en cuenta que el imputado no cuenta con antecedentes penales, sin embargo, se ha puesto ahí que no registra, ¿no? No registra en la parte de individualización y cuantía de la pena, se ha puesto que el imputado no registra antecedentes penales, conforme se advierte del certificado que obra en autos a fojas 223, solo que por un error material, en la parte superior de eso se puso presenta antecedentes, cuando en realidad se quiso decir que no presenta antecedentes. Tanto es así que después se pone en la misma acusación que de este certificado se advierte que no registra antecedentes. Es un error material, pero sí nosotros hemos considerado que efectivamente el acusado no presenta antecedentes penales, y tanto así que lo mencionamos a fojas 223. Por ese lado sería un atenuante. Sin embargo, la agravante viene porque en el presente caso, la víctima, en este caso los menores agraviados, eran menores de edad tanto al momento de que se inició o se consumó, mejor dicho, el presente delito, como en la actualidad, ¿no? Los dos menores agraviados siguen siendo menores en la actualidad. Estamos hablando de los menores Jennifer Larissa Ciris Gutiérrez Vilches, de 12 años, y Estefano James Héctor Gutiérrez Vilches, de 7 años. Entonces, al concurrir tanto elementos agravantes en ese sentido, por tratarse de menores, los agraviados, ¿no? Al momento de consumarse, y por otro lado, la parte que no registra antecedentes, lo cual constituye un atenuante, ha considerado ubicar la pena dentro del tercio intermedio. Es por ese motivo, ¿no? Y estando a ello, la Fiscalía ha considerado ponerse, en todo caso, en el término medio de esta escala punitiva. Es decir, estamos hablando, el tercio intermedio va desde 1 año hasta los 2 años. Y esta Fiscalía ha considerado como pena concreta un término medio que va dentro de esta escala punitiva, es decir, 1 año y 6 meses de pena privativa de libertad, conforme sí está plasmado en el requerimiento de acusación, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a la pena, ¿no? Después, en cuanto a la tercera observación que ha realizado el abogado con relación, creo que es de la cuestión, no, esa es la cuestión previa, que guarda relación también con parte de los fundamentos que ha señalado. Es con relación, disculpe, es con relación al elemento de convicción que ha ofrecido como medio de prueba también esta Fiscalía al reporte de la hoja de datos, o mejor dicho, de consulta de casos fiscales a nivel nacional, donde a fojas 224 es una hoja que se hace consulta interna del sistema de la Fiscalía, el cual obra en autos a fojas 224. Se señalan los casos que figura como imputado, todos los casos que figuran tanto como imputado como agraviado de una persona en el Registro Nacional del Sistema Fiscal. En ese sentido, pues, se advierte que si bien, como lo ha señalado el abogado de la defensa, existe la carpeta 1251-2020, que sería la carpeta primigenia, que fue por omisión a la asistencia familiar, luego el reingreso con la carpeta 871-2022, donde figura como imputado, se trata del presente caso. No obstante, también se advierte que figura otro caso, que es por otro delito, que no es directamente este delito materia de la acusación, sino es delito de lesiones leves en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, donde sí figura como imputado en la carpeta 1723-2019, el cual se encuentra con formalización. En ese sentido, solamente lo que queremos mencionar con este elemento de convicción es que el imputado también viene siendo investigado, está en calidad de imputado como de modo de referencia por otro tipo de delitos, ¿no? Entendiéndose que estas dos carpetas, como ya lo ha señalado el abogado, por omisión a la asistencia familiar, se trata del presente caso, ¿no? Simplemente con esa aclaración. Esto es con respecto a las observaciones que ha formulado hasta el momento el abogado. Gracias. Gracias. Bien, entonces, eso es respecto de las observaciones formales. Ahora sí, ya.
Ahora, respecto de la excepción, doctor, de la improcedencia de acción que está planteando, Sí, señora magistrada, disculpe, para poder replicar. ¿ya? Perfecto. A Sí, ver, por favor, su ya. señoría. Sí, Sí, muchas gracias, su señoría. Sí, habiendo escuchado a la señorita representante del Ministerio Público, ha indicado ella que es un error material. Este es un error material que solamente lo puede corregir el órgano jurisdiccional, que no solamente es la especialista, porque también es sellado por la magistrada, en este caso por la doctora Sandra Paola Mota Domínguez. Entonces, no se puede traer a todo el órgano jurisdiccional del segundo paz letrado solamente para poder corregir una resolución. Asimismo, cuando a mí se me notificó la resolución como obra a hojas 228, 218, señora magistrada, a mí me notifican la resolución 14, efectivamente como abogado, porque mi patrocinado puede notificarle, perfecto, pero él no es conocedor de derecho. Yo como abogado, como conocedor de derecho, en este caso sé cuando me notifica, leo la resolución y me verifico que efectivamente hacen una corrección de la resolución número 10. Entonces, es más, inclusive yo al juzgado de paz letrado ya le había requerido para que también solicitarle dentro de ese periodo de plazo de agosto de 2016 a marzo de 2018 para que nos reenvíen un informe financiero del BCP donde mi patrocinado había hecho. Entonces nosotros teníamos ese derecho de poder en esa instancia poder ejercer nuestro derecho de defensa de mi patrocinado. No se puede vulnerar de esa forma el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, señora magistrada. Por eso que era muy importante y es muy importante que se corrija, pero que se corrija con respecto al, a la resolución número 9 que se ha hecho alusión anteriormente y no se vulnere estos derechos porque mi patrocinado en su debida oportunidad ha podido hacer los pagos correspondientes, señora magistrada. Eso es lo que ha señalado la señorita fiscal con respecto al testimonio. Asimismo, también ha señalado sobre el tema del error material, pero no solamente es un simple error material, señora magistrada. Esto trae consecuencias de vulneración de derechos, como ya les he señalado anteriormente, y corresponde al mismo órgano jurisdiccional que lo pueda subsanar. En ese extremo, señora magistrada, es más, inclusive para el requisito de procedibilidad de nuestra cuestión previa también está basado de la misma forma, porque ya la jurisprudencia y la doctrina lo señala de esa forma. Asimismo, señala con respecto, bueno, a segunda observación, no presenta antecedentes penales, señala con respecto a los menores de edad, que sería el agravante, pero hay que tener en cuenta, señor magistrado, que cuando se hizo la realización y se presentó los escritos como que si tuviera antecedentes penales y posteriormente también por la calidad, en este caso, de no tener dos delitos investigados por omisión a la asistencia familiar, que en este caso ya lo estamos remitiendo, inclusive la señorita fiscal ya lo ha reiterado, que efectivamente es doble reingreso, ¿no? Por la agravante, en este caso por ser menor de edad, pero sí, nosotros tenemos también conocimiento dentro también de la práctica también que de estos casos de omisión a la asistencia familiar, cuando son personas no habituales, que no son reincidentes y sobre todo si no tienen antecedentes penales, bajo al principio de la proporcionalidad de la pena en el artículo 8 del título preliminar del Código Penal, se debería en este caso hacer la proporcionalidad la proporcionalidad de la sanción penal en este caso, por eso nosotros pensamos que debería ser el tercio inferior. Eso es todo lo que quería, señora magistrada, realizar y sobre todo hacer el pedido de poder su despacho, su judicatura, resolver en el acto, porque es importante ver el tema de la falta, en este caso, de que no se ha podido corregir la resolución 9 como debería haberse corregido, ¿no? Eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. a ver, a la doctora, ¿va a hacer alguna réplica de lo que señala el abogado? No, ratificarnos nada más y con respecto a lo que también ha mencionado de la pena concreta aplicable en el presente caso, nosotros hemos oralizado conforme está en el registro en la pena del tercio intermedio, simplemente que por un error material al momento del tipeo de esta fiscalía en el requerimiento de acusación escrita se puso que registra antecedentes, pero ahí abajo incluso también dice que no cuenta con antecedentes, ¿no? Es una palabra que se ha suprimido, pero nosotros hemos tenido en cuenta el hecho para considerar como una atenuante el que no registra antecedentes penales. Y lo hemos mencionado, incluso lo hemos adjuntado como medio de prueba también. Y por el otro lado, como ya se ha mencionado, la agravante es porque al momento de consumarse el delito, los menores, eran menores de edad los agraviados y lo siguen siendo aún. Estamos hablando de dos menores de 5 y de 12 años, si no me equivoco.
Y nosotros hemos tomado en cuenta eso de conformidad también lo señalado en el artículo 46, justamente que habla de circunstancias agravantes y atenuantes en lo que respecta a la aplicación concreta de la pena. Y justamente en el inciso 2, literal N de ese artículo, se hace referencia justamente cuando la víctima es un niño o una niña, adolescente, mujer en situación especial también de vulnerabilidad. En este caso estamos hablando de niños, ¿no? De personas vulnerables. Por ese es el lado del agravante. Entonces, al tener en este caso un atenuante y un agravante, esta fiscalía considera ubicar la pena concreta en el tercio intermedio y dentro de esta escala del tercio intermedio, el término medio, que para esta fiscalía considera que es 1 año y 6 meses. Eso nada más, señora magistrada. Gracias. Gracias, muchas gracias. Doctor, una consulta. En efecto, de acuerdo a lo que usted ha realizado, recibiendo la notificación que se le hace a usted respecto, en el juzgado de paz letrado, respecto de la resolución número 14, ¿no? Vía WhatsApp inclusive, siendo que en la resolución número 14 es donde aparentemente corregirían este error, solo que vuelven a cometer otro error y en vez de consignar resolución número 9, ponen resolución número 10. Pero usted hizo esa observación ante el juzgado de paz letrado que nuevamente habían cometido una equivocación en el sentido que estaban corrigiendo un número de resolución que no correspondía, sino que la que correspondía ser corregida era la resolución número 9. Lo que pasa, su señoría, es que yo cuando tomo el caso de mi patrocinado, es posteriormente a la incoacción que se había realizado ante el juzgado de investigación de San Juan de Miraflores. Entonces yo agarro el caso posteriormente. Cuando agarro el caso posteriormente, ya a mí me notifican la resolución 14 para adelante. Entonces yo cuando he tomado conocimiento, no es que haya tomado conocimiento desde un inicio, ¿no? Entonces yo, como lo he realizado, solamente he abierto el archivo y decía, bueno, la resolución 10. Y me voy a la resolución 10 y es correspondiente a ello, ¿no? Entonces, como las carpetas son diferentes, porque al fin y al cabo la Fiscalía solamente remitió el oficio, más no se encuentra anexada la falla, en este caso, en su debida oportunidad, que yo todavía no estaba personado como abogado, es por ello ya que después el juzgado solamente me notifica la resolución 14, ¿no? Por eso es que no se hizo la observación correspondiente. A ver, a usted la notifican el 27 de mayo del 2021 y la audiencia en cuestión de proceso inmediato, donde rechazan o la declaran improcedente, es de octubre del 2021. Así es, yo todavía no estaba personado, señora magistrada. No estaba personado en el proceso penal. No, ni en el penal ni en el paz letrado, señora magistrada. Cuando me persono el paz letrado. Ah, ya, entonces esta notificación vía WhatsApp no ha sido para usted, la que yo tengo a Poli 218. Claro, ese es el 218 que usted puede visualizar, es donde yo en mi apersonamiento indico de que se me notifiquen todas las resoluciones, ¿no? Entonces, cuando se me notifica, recién ahí se me notifica la 14 y la 15, ¿no? Así es, señora magistrada. Pero por eso se le notifica en mayo del 2021. O ya Sí. estoy... Ya, mayo del 2021. Y ahora en la audiencia de incoación que ha realizado el juzgado de investigación preparatoria, que ha sido con fecha... ¿qué fecha es? Con fecha 22 de diciembre del año pasado, ¿hizo presente esa observación? No, señora magistrada, no hicimos la observación, es más, con el fiscal anterior se quiso llegar a una terminación anticipada, hemos apuntado los vouchers que en ese momento mi patrocinado había pagado al Banco BCP como parte de su pensión de vengadas, ¿no? Pero en esa debida oportunidad, bueno, la jueza del juzgado de investigación preparatoria no accedió, bueno, porque por temas que justo había señalado el fiscal. El señor fiscal en ese entonces había indicado que no eran pagos de otras cuentas, seguramente de una deuda que le mantenía a la señora y que, bueno, y en ese momento no se hizo la observación correspondiente, ¿no? Por eso que dentro de este estadio, estando todavía con el plazo de poder hacer las observaciones correspondientes que le estamos haciendo llegar a su despacho. Ya, voy a revisar entonces, doctor, porque quiero ver bien exactamente el tema de ese error que sería el número de la resolución. Doctora, doctora, sí, yo sé que esta parte no está constituyendo doctor civil, pero no sé si puede hacer una precisión al respecto para tener mayor claro el panorama en todo caso.
¿Me permite en todo caso? Brevemente, Sí. doctor. Doctora, brevemente, así. Doctora, todo proceso penal de omisión de justicia familiar proviene, como sabemos, doctora, un proceso de alimentos, ¿correcto? Es en ese proceso, doctora, en el que existen las etapas correspondientes para que las partes puedan interponer los recursos que franquea la normativa a efecto de hacer valer su derecho, ¿correcto? El abogado ha hecho mención que realmente hay una resolución, la resolución 14, en la que ha hecho una corrección de forma, porque había un error material, como mencionado, ¿no? Doctora, esa resolución que ha sido notificado debidamente a la parte imputada, el abogado o en todo caso el investigado pudo haber interpuesto doctora de recursos respectivos, la reposición, la nulidad, la apelación respectiva, pero ellos lo han dejado consentir, doctora. Doctora, al dejarlo consentir, doctora, esto acá ha precluido la etapa correspondiente para efecto de ser valer su derecho en su debido momento, ¿no? Considero, doctora, que eso se debe considerar a efectos de pronunciamiento respectivo en el momento. Muchas gracias. Gracias, doctor. A la defensa del acusado, doctor, disculpe, Sí, usted señora. es abogado también del doctor en el proceso de alimentos, ¿verdad? ¿O ha Sí, sido, desde qué fecha? un momentito, señora magistrada, voy a... de fecha, señora magistrada, 27 de agosto de 2022. En el proceso de alimentos. Sí, en el PAS letrado. En el PAS letrado en alimentos, en el expediente 102-2016, me persono el 27 de agosto del 2022, fines del año pasado. Y en el proceso de la carpeta, de esta segunda carpeta, porque como le dije anteriormente, yo no participaba si no hubiese interpuesto lo que dijo el otro colega, todos los recursos necesarios, pero bueno, a mí me llegó posteriormente, ¿no? No puedo retrotraer todo el tiempo anterior. Entonces yo me porcioné a la carpeta 871-2022 con fecha 9 de septiembre de 2022. En ese sentido, señora magistrada, si en su debida oportunidad me hubiese indicado o se me hubiese notificado de forma adecuada, hubiese hecho todas las precisiones, ¿no? ¿La otra carpeta qué número es? Perdón, la carpeta, disculpe, señora, Sí, la que acaba de mencionar ahorita. 871-2022. Ya, perfecto. Así es. Gracias, ya. Ya. Entonces, doctor, para entenderle correctamente, es básicamente porque ha habido una incorrecta subsanación por parte del juzgado de paz letrado, porque no corrige la resolución número 10, sino, perdón, la 9, sino la resolución número 10, pese a que en la resolución número 14 le pone el plazo de 3 días, porque corrige la resolución que ya hacía efectivo el procedimiento decretando las copias al Ministerio Público. Claro, en la 14 señala en vez de poner la resolución 9, consigna la 10. Y es un error material, porque inclusive lo que ya también había observado anteriormente la jueza anterior también era un error material dentro del plazo de ley. Entonces, ese error material lo subsanó en la resolución, supuestamente en la 9, pero no en la resolución 14, consignó el plazo, pero erróneamente también. Son errores materiales que en su debida oportunidad la magistrada anterior también, a fin de no causarle, bueno, no se le vulnera su derecho de bipatrocinado, por eso que hace la devolución y declara improcedente el auto de imposición, ¿no? Ya más o menos lo tengo claro. Doctor, ¿podría entonces también, para ya, en todo caso, correr traslado de todo el fiscal, oralizar también la improcedencia de acción? Sí, bueno, como su señoría, como la observación es eminente, bueno, por eso por nuestra parte, bueno, como defensa yo le rogaría que se pueda resolver en este extremo lo que es la parte del control formal. Ya, por eso, a ver, para entenderlo, entonces usted está sugiriendo en todo caso que previamente se juzgaba un pronunciamiento respecto de las observaciones formales, ¿no? Atendiendo que la improcedencia de acción, siempre y cuando, pues, el hecho no constituye delito, no sea justiciable penalmente. Entonces, para entenderle, para que usted pueda ejercer mejor o por una estrategia de defensa, previamente quiere que ese juzgado se pronuncie